sobre todas las cosas. Tú eres el Señor sobre todo, y no hay nadie que pueda hacerte frente. No hay nadie, Señor, que pueda retarte y ganarte, Señor. Todo lo contrario, tú solamente conoces la victoria y nos has hecho más que vencedores en la sangre de tu Hijo, en el sacrificio, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres bien, porque tu misericordia, porque tu amor prevalece por los siglos de los siglos, Señor. Oh, gracias, Padre. Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombra
razón de nuestra restauración, Señor. Tú eres la razón de que hoy podamos alzar nuestras manos, alzar nuestra voz y declarar lo bueno que tú eres. Tú eres la razón, tú eres el motivo, Padre. Oh, sí, Señor, solamente tu Padre.
Señor. No lo hay. Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, eres alto, más que las nubes. Eres grande, más que los cielos. Señor, eres alto, más que las nubes, y aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Señor, y eres grande, Declaramos tu grandeza, pero siempre. proclamamos tu majestad. Señor, Tú eres el creador de todas las cosas. Digno, eres poderoso, más que las nubes. Dios vivo y Y verdadero. aún los cielos no pueden sostener, Aleluya. ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Y aún los cielos no pueden sostenerte, el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas Grande las poder. edades lo Poderoso. Sí, Señor, lo Padre celestial, gracias por la vida, gracias por la libertad que tenemos, gracias Señor por el aliento, por las fuerzas, gracias por el privilegio de invocarte, por la libertad de poder adorarte, gracias por tu obra en nuestra vida, por tu paciencia, misericordia, por tu bondad, gracias Señor por tu obra hasta el día de hoy. Gracias por manifestarte. Gracias por todos los beneficios que has manifestado a favor nuestro. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos para bendecirte, para glorificarte, Señor, para pedirte esta noche una vez más nos ayudes mientras meditamos en tu palabra, nos afirmes, Señor,
traigas entendimiento a nuestro corazón, revelación de tu voluntad, de tu provisión, de tu ayuda, para que podamos ser afirmados, ser establecidos, para que podamos ser capacitados para compartir con otros nuestra fe, Señor. Padre, estamos agradecidos por la vida que nos has dado, agradecidos porque tú has puesto un límite al enemigo, agradecidos, Señor, porque sabemos que tú nunca nos vas a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar y que siempre nos darás la salida. Padre, confiamos en ti, en aquellas circunstancias que están fuera de nuestro control, de nuestro poder, de nuestras manos. Decidimos descansar en ti, Señor, en todas esas situaciones familiares, económicas, físicas, que se encuentran, Señor, sin que nosotros podamos cambiarlas. Sabemos que tú puedes. Sabemos que tú eres el Todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, que para ti no hay nada difícil, y decidimos descansar en ti. Y esta noche, mientras meditamos en tu palabra, ayúdanos a fortalecer nuestra fe, ayúdanos, Señor, a crecer en la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, por la libertad que tenemos de acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Gracias, hermanos. Pueden sentarse, por favor, y vamos de inmediato a la palabra. Aleluya. Gloria a Dios porque Él es bueno. Amén. Él es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, vamos a la palabra. Libro de Hebreos, capítulo 11. Estamos aprendiendo cada día miércoles un poquito más, un solo versículo, un solo personaje, una sola idea que nos puede ayudar, que nos puede establecer dentro de los propósitos de Dios, dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Gloria a Dios. Vamos a enfocarnos en esta ocasión. Esta sería la quinta parte de lo que es el estudio del capítulo 11 del libro de Hebreos. Y ahora vamos a enfocarnos en la fe de Abraham, la obra de Abraham. Muy importante como personaje, hasta el punto que se le dedican varios párrafos de la Escritura, contrario a algunos de los anteriores y a los que van a venir más adelante, de los cuales solo se menciona su nombre. Pero a Abraham se le dedican varios párrafos porque la obra de fe de Abraham realmente es significativa y hay mucho que aprender. Así que vamos a enfocarnos, verso 8, capítulo 11 del libro de Hebreos, en la fe de Abraham y en la obra de Abraham. Es tan grande, por así decirlo, el contenido relacionado con Abraham que no voy a poder cubrirlo en la meditación de este día, sino que vamos a tener que partirlo, vamos a tener que dividirlo. Así que solamente nos vamos a enfocar en estos aspectos. La fe de Abraham le permitió que él actuara y que él hiciera por lo menos estas 4 cosas que vamos a cubrir ahora. Que él obedeciera a Dios cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Número 2, le permitió que él saliera sin saber a dónde iba, lo cual es un agravante en cierto sentido. Tercero, causó que él habitara como un extranjero, o sea, pensando que era un extranjero en una tierra ajena, cuando en realidad ya estaba en la tierra prometida. Y cuarto, él vivió esperando la ciudad construida por Dios. Un detalle sumamente interesante, porque esto nos revela que desde el Génesis, la revelación que hay en Apocalipsis de que hay una ciudad que va a descender del cielo y que el reino de Dios va a venir a la tierra, Abraham ya tenía esa revelación. Así como cuando vemos que Enoc profetizó la segunda venida de Cristo. Entonces, muy interesante, hermanos, cuando vemos las porciones o las fracciones de las imágenes en la Biblia y cómo se complementan unas a otras. Así que leemos en el verso 8 y ahí dice la palabra de Dios: por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Aquí es donde vemos dos detalles entonces que son los primeros que vamos a cubrir. Obedeció saliendo de su tierra y salió sin saber a dónde iba. Ahora, si nosotros nos metemos un poquitito, meditamos un poco en esto, que lo podemos leer rápidamente allá en el libro de Génesis, cuando Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, vamos a encontrar detalles como estos. Mire, lo que sucedió con Abraham fue que Abraham tuvo que abandonar la comodidad del ambiente, de la ciudad donde él estaba acostumbrado a vivir. Recuerde que él salió de Ur, de Caldea. Él salió de una ciudad donde había un ambiente de seguridad, donde estaban sus amigos, donde estaba su familia. Supóngase que a usted le tocara salir ahora, inventémonos algo, para Honduras o para Nicaragua, hoy mismo, esta noche. Inmediatamente usted comenzaría en una angustia de pensar, ¿y a dónde voy a dormir? ¿Y qué voy a comer? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y de qué voy a trabajar? Y el asunto es que cuando Dios le dice a Abraham que salga, la Escritura dice que por la fe él obedeció. O sea que Abraham tenía tal confianza en Dios que él no se tardó, sino que él obedeció saliendo. Alguien ha dicho que la obediencia tardía es desobediencia. Si a usted le dan una instrucción de hacer algo y usted no lo hace en el momento que se espera que lo haga, ya es desobediencia. La obediencia es una acción o una reacción inmediata. Se recibe la orden y se cumple. No es así como los hijos, ¿verdad? Ya voy, ya lo voy a hacer. No, si ya te oí. No, si ya te dije que ya voy a ir. No, si es que hay que dejarlo, ya lo voy a hacer yo. No, no es así. La obediencia es se levanta y lo hace. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y esa obediencia, hermanos, Abraham la mostró, como vamos a ver en la segunda parte, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Dice que de mañana él se levantó para poder ir a sacrificar a Isaac. Así que vemos esto. La fe de Abraham, la fe que Abraham tenía en Dios, le permitió dar estas acciones o estos pasos de fe, de que salió inmediatamente abandonando su comodidad, su seguridad, su familia, sus amistades, dejó todo cuando Dios le pidió que saliera de ese ambiente en el cual él estaba acostumbrado. Ahora, para algunos cristianos, para algunos ministros, el llamado de Dios, porque aquí tenemos que aplicar el llamado de Dios. Recuerde que el texto lo que dice es, siendo llamado, obedeció para salir. Y a todos nosotros Dios nos ha llamado a que salgamos del mundo. A todos nosotros Dios nos ha llamado a que dejemos algo por Él. El asunto es que algunos han obedecido y otros no. En el caso del ministerio, en el caso del llamamiento, Dios a algunos los llamó para que dejaran su profesión. A otros los llamó para que abandonaran su trabajo. Buen trabajo, una buena ocupación, una buena remuneración. A otros Dios los llamó para que dejaran su negocio a un lado y se ocuparan del ministerio. A otros Dios los llamó para que dejaran de un lado sus planes personales, sus sueños o sus metas. Incluso en el caso de los misioneros, como sucedió con el pastor David Hammond, que recientemente se fue, casi 30 años o más de 30 años en el país, dejaron su país, dejaron su comodidad, dejaron su familia por cumplir el llamado de Dios. Y eso solo es posible cuando se le cree a Dios y cuando entendemos que nos ha llamado. Ahora, tenemos que hacer práctico el estudio y entendamos esto. Sí podemos saber que literalmente Dios llamó a Abraham a salir de su ambiente geográfico, a salir de una ciudad, y lo llevó a un lugar donde no le dio con exactitud dónde es que él iba, cuál era el destino, y que Abraham obedeció. Pero apliquémoslo en nuestra vida, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a abandonar el mundo, y eso es lo que significa iglesia, la eclesía, los llamados fuera. Dios nos ha llamado a salir de este sistema, a no vivir como se vive en el mundo, a no continuar con ese estilo de vida de inmoralidad, de injusticia, de engaño, de aprovechamiento. Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Pero para entrar en la gloria tenemos que abandonar algo, tenemos que salir de nuestro ambiente de pecado. En el caso de los apóstoles, por ejemplo, cuando el Señor llamó a Pedro y a su hermano, dice que al instante dejaron las redes, dejaron las barcas y le siguieron. Ahora, yo no sé qué es lo que Dios a usted le ha pedido que deje. Es probable que hayan algunos cristianos con los que Dios ha estado tratando con respecto a que dejen ciertas cosas, pero no han obedecido y eso los mantiene estancados en los propósitos de Dios. Y ahí es donde tenemos que ver la importancia de la fe. Es la fe la que nos permite movernos. Es la fe la que nos permite avanzar. Hubo un momento en mi vida en el que, por ejemplo, aplicando este asunto del llamado, yo tuve que tomar la decisión de renunciar a mi trabajo y comenzar a trabajar a tiempo completo allá en la enseñanza de Agua Viva. Fue una decisión pensada por durante más de un año. Fue una decisión un tanto difícil de tomar, pero al final es la fe la que nos permite realmente dar esos pasos firmes, sabiendo que Dios es bueno, que Dios es fiel, que su palabra es verdad y que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Y confiar en Dios, hermano, es algo que la palabra de Dios pone una garantía. Ninguno de los que en Él confían jamás será avergonzado. Y cuando yo veo atrás, hermano, todos los años de ministerio, los que me conocen desde que estábamos en Agua Viva y cómo hemos caminado todo este tiempo, Dios ha manifestado su gracia. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, hermano. Dios ha obrado de maneras inimaginables en aquel momento para mi vida. Y yo creo que en Abraham sucedió lo mismo. Abraham le hizo caso a Dios y él no se imaginaba que él iba a ser el padre de multitudes. Él por lo menos estaba esperando un hijo. A lo sumo, como algunos de ustedes, tal vez conozco a los nietos, dicen. Hay algunos que me están mirando aquí. Tal vez alcanzo a ver a los nietos, dicen. Abraham tenía esa misma esperanza, ya viejo, no tenía hijo, y Dios hablándole de descendencia, Dios hablándole de multitudes, pero él le creyó a Dios y permaneció en esa expectativa de que Dios cumpliera su palabra. Pero esa expectativa era causada por la fe, por la confianza en que realmente Dios se había revelado a su vida, y esa fe fue la que lo llevó a él a moverse. En otras palabras, también podríamos decir, volviendo a la historia de Abraham, que Abraham es un símbolo del creyente al cual Dios lo llama a que salga del mundo, a que abandone la idolatría, a que abandone las ataduras, porque recuerde que Abraham vivía en Ur de Caldea, entonces vivía en un ambiente donde había muchísima idolatría, donde había conocimiento místico, y Abraham es sacado de ese ambiente de confusión religiosa o de confusión espiritual por el mandato divino. Entonces la obra de fe de Abraham es esta: él obedeció para salir cuando Dios le dijo que saliera. Y nosotros tenemos que imitar a Abraham aplicando esa realidad en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios le ha pedido a usted que deje? ¿Qué es lo que usted debería de abandonar? Quizás hábitos, quizás ambientes, quizás trabajo, quizás relaciones. Pero cuando Dios nos pide que dejemos algo, es porque Él tiene grandes propósitos para nuestra vida. Ahora, usé la palabra agravante, es decir, algo que hace que esto sea mucho más sobresaliente. Dice que salió sin saber a dónde iba. Volvamos a la historia con usted. Usted tiene que irse hoy en la noche para Honduras. ¿Y para dónde? Pues sí, pero ¿y dónde va a ir a dormir? ¿Y dónde se va a detener? ¿Y cómo sabe usted cuándo ya habrá llegado hasta donde tiene que llegar? Ubiquémonos en la escena aquí. A Abraham Dios le dice que salga y él se levanta y sale sin saber para dónde iba. Recuerdo que en una ocasión, tratando de ejemplificar esto, hubo un misionero que dijo: vamos a hacer una competencia, dijo, y voy a darle un premio al ganador. Quiero que vengan unos voluntarios. Y llamó 2 o 3 personas. Bueno, vengan aquí al frente. Bueno, dijo, entonces yo voy a dar un premio en efectivo, dijo, al que llegue primero, al que gane, se va a ganar esta cantidad de dinero. Así que ¡corran! Y uno se queda viendo al otro y comenzaron a correr y se paraban, porque él nunca les dijo hasta dónde corrieran. Nunca les dijo dónde era la meta. Nunca les dijo: el que llegue a tal lugar es el que va a ganar. Entonces, mientras él no dijera hasta allá es la meta, no había una meta. Entonces, ubíquese usted. A Abraham Dios le dice que salga,
A Abraham Dios le dice que abandone su parentela, su tierra, que deje su ambiente de comodidad y que salga, y no le dice para dónde va. Entonces esto es algo que pone en relieve la fe de Abraham, porque esto significa que Abraham estaba confiando plenamente en Dios. Abraham no conocía el lugar, diferente que yo le dijera a usted: mire hermano, lo vamos a mandar para que vaya a Tegucigalpa, y es probable que la ruta de buses tal sea la que lo lleve, primero se va para la frontera y hasta le doy instrucciones de cómo se puede ir. Y entonces le doy ahí hasta una dirección donde se puede ir a hospedar, dónde va a llegar. Pero Abraham no recibió ningún tipo de esas instrucciones, sino que él sale sin saber a dónde iba. Él ni siquiera sabía cómo era el lugar. Abraham no sabía en cuánto tiempo iba a llegar. Él solo salió. Así que imagínese usted esta noche, solo tenga la última cena y agarre camino para Honduras. A ver cuándo llega, a dónde, si no sabe ni para dónde va. Entonces Abraham salió así. Ahora, un detalle bien importante es que Abraham sí sabía algo. Él sabía que se estaba encaminando a un lugar que Dios le había dicho que lo iba a recibir como herencia. Ahora, el hecho de que Abraham saliera de su ambiente de comodidad, de seguridad, que abandonara todo, que obedeciera prácticamente de una manera inmediata y que saliera sin saber a dónde iba, nos revela una cosa muy importante de aplicar en nuestra vida: la confianza en la palabra de Dios y en la selección de Dios, porque es Dios quien había escogido el lugar. No es Abraham diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ir a tal parte, bendíceme, prospera mi camino, bendíceme en mi salida, bendíceme en mi entrada al lugar. No es Abraham pidiéndole a Dios que bendiga sus proyectos, sino que es Abraham confiando en Dios con respecto a donde lo quería llevar. Y en ese sentido, quiero de nuevo enfocarme en el ministerio en lo particular, en el ministerio personal. Cuando yo entré en el ministerio en 1994 para poder trabajar en enseñanza de Agua Viva, fue un reto de fe. Abandonar el tener seguro social, abandonar el tener la cuestión que se amortiza para las pensiones, abandonar todo eso, abandonar el sueldo que tenía, porque por cierto el pastor la oferta que me hizo fue: no le puedo pagar lo que le están pagando ahí, pero yo creo que Dios lo va a bendecir. Entonces, ¿cuántos de ustedes se animan a que les reduzcan el sueldo? ¿Cuántos de ustedes pueden dar ese paso de fe, que están acostumbrados a cierto nivel de ingresos, y que le digan: miren, pero le ofrezco tanto, y la bendición de Dios? Solo que usted crea que Dios realmente es bueno y es fiel va a tomar una decisión como esa, y muchos hombres lo hemos hecho. Hoy estábamos hablando con el pastor Evelio, usted lo va a conocer más adelante, va a venir a predicar por acá, y él dice que Dios lo llamó cuando él estaba bien económicamente, siendo el gerente de una empresa, y Dios lo llamó, y entonces él tuvo que poner la renuncia, estando bien económicamente, estando directamente a cargo de una empresa. Dios lo llamó, lo inquietó, no lo dejó en paz, no lo dejó tranquilo, lo llamó al ministerio. Y eso es lo que muchas veces Dios hace, porque Él quiere probar nuestra obediencia cuando Él nos pide algo. Pero Él no nos hace saber todos los planes que tiene para nosotros, como cuando Dios me llamó a mí. No me hizo saber que yo iba a tener abierto el camino, abiertas las puertas para viajar, que Dios me habría de conectar con mucha gente, con muchos misioneros, con mucha gente extranjera. Dios no me hizo saber a mí que iba a poder ser una persona que con su respaldo, con su gracia y por su misericordia iba a poder escribir libros, y que iba a poder ser un canal para poder edificar y bendecir la vida de cientos de personas. Dios no me mostró todo eso. A mí lo que me dijeron fue nada más: este es el sueldo que le ofrezco, así que piénselo. Yo lo único que sabía era que ese sueldo era menor que el que yo tenía. Pero Dios trató conmigo de una manera tremenda. Quiero tenerme en esto para edificar su fe y para testificarle. Yo había llegado a un punto donde yo tenía la convicción de que en la empresa donde yo estaba ya no iba a llegar más lejos, porque yo había ido subiendo hasta el punto de que yo llegué al top. Yo ya era el jefe de mantenimiento, jefe de producción, jefe de personal. Quitaron al ingeniero que estaba arriba de mí, y al final mi jefe era el dueño. Así que yo ya no podía ir más arriba, porque el dueño ya no podía hacer. Entonces yo ya había topado, yo tenía esa convicción clara. Entonces yo comencé a orar por un nuevo trabajo. Y
comencé a meter currículums en algunos lados y un día me llamaron. Yo estaba en ese dilema de si aceptaba ese llamado que yo ya lo tenía en mi corazón y que el pastor me había hecho de ir a trabajar al Ministerio de Enseñanza de Agua Viva. Y yo estaba en ese dilema de si me voy con menos sueldo o busco otro camino, pero yo en la empresa yo me sentía que ya más lejos ya no podía subir. Así que un día me llaman, me hacen una entrevista y después de haberme preguntado todo en cuanto a habilidades y experiencia, me hablan del sueldo. Y era un sueldo casi el doble de lo que yo tenía cuando yo estaba. Y cuando me hacen todas las preguntas al respecto y me dicen, usted es la persona, queremos que comience la próxima semana. Y nos pusimos a negociar que yo no podía tampoco abandonar mi trabajo así de repente, que necesitaba tiempo. Pero interrumpo el comentario y le digo, pero a todo esto no le he preguntado, le digo, ¿de qué empresa estamos hablando? Y entonces me dice la persona que me estaba entrevistando, esto es de la administración de rentas. No sé quiénes saben qué es eso, pero ahí se produce o se lleva un cierto control relacionado con el licor. Entonces yo me puse de pie, terminé la entrevista y le dije, ya no podemos seguirlo. ¿Y por qué? Me dijo, ¿no le parece el salario? No, el salario está bueno. ¿Y qué es lo que no le gusta? Yo soy cristiano, le dije. Y yo no puedo administrar, yo no puedo tener a cargo esta jefatura, porque estaban hablando de una posición de mando. Yo no puedo administrar esta posición porque yo soy cristiano y yo no podría estar generando ahí motivación y empuje e impulsando a la gente a que terminemos la producción del vodka troika, del espíritu de caña y de chepetón y todas esas cosas que habían antes, ¿verdad? Siendo cristiano. Y entonces me dijo esta persona tratando de detenerme, pero mire, me dice, una cosa son sus convicciones personales, otra cosa es el trabajo. No, le dije, mis convicciones y mi trabajo están unidas. Así que hasta aquí llegamos. Me levanté y me fui. Cuando yo salí de ahí, Dios trató conmigo en este sentido. Tú puedes hacer lo que tú querrás. Yo lo he dicho en otras ocasiones, no con esta profundidad o claridad como lo estoy diciendo ahora. Dios ha tratado conmigo en este sentido. Tú puedes hacer dinero sin mí si quieres. Es como que Dios me dijera, tú puedes agarrar tu propio camino. Si quieres vivir tu vida, hazlo. Pero Dios me dio la opción de seguirle a Él. Fue lo que el Señor hizo con los apóstoles. Y es lo que el Señor ha hecho con cada creyente. Por eso Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios nos ha llamado a todos. A algunos nos ha llamado a tiempo completo, a otros no. Pero Dios nos ha llamado a todos a su gloria. A todos Dios nos ha llamado para ser parte de su iglesia. A todos Dios nos ha llamado para que dejemos algo. A todos Dios nos ha llamado. Y el asunto de fe es salir y abandonar y dejar aquello que Dios quiere que dejemos. Y luego viene la recompensa. Luego viene el que se vayan descubriendo los planes de Dios delante de nuestros ojos y que nos vayamos dando cuenta de que Dios al principio no nos hace ver todo el panorama porque Él quiere probar nuestro corazón, como con Israel, que dice que los trajo por el desierto para probar si habían de obedecerle, para probar su corazón, a ver si habían de ser fieles a Él. Yo recuerdo, hermanos, cuando hermana Mónica Wood, en los inicios del ministerio, Dios nos permitió conocerla, y un día ella me da una palabra profética y me dice el Señor, que vienen tiempos en que extranjeros van a invertir en ti, van a invertir en tu ministerio. Gente de afuera va a venir y va a decir, creemos en lo que tú estás haciendo, van a financiar, te van a apoyar, te van a bendecir, y yo te voy a abrir puertas, dice el Señor. Yo entonces no tenía ni visa. Y ella me preguntó posteriormente, mira, me dice, ¿y tú cuántas veces has ido a Estados Unidos? No, si yo no tengo visa. Bueno, pues el Señor te va a abrir puertas porque dice que gente va a venir. Y cuando yo miro para atrás, hermano, y veo todo lo que Dios ha hecho, yo solamente digo, a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mi vida y por lo que Él ha hecho en la vida de aquellos que yo conozco a través del ministerio. Porque Dios ha hecho grandes cosas. Y yo puedo contar las cosas maravillosas que Dios ha hecho a nivel personal, guardándonos en salud con mi esposa, ayudándonos, manifestándose en milagros de sanidad en nuestra vida, en la protección, en la provisión económica. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Él nos llamó, decidimos salir y Él entonces ha mostrado su respaldo, y eso es lo que Él hace con todos los que le creen, porque Él no hace acepción de personas.
Entonces es necesario entender que la obra de fe de Abraham, de salir inmediatamente y de salir sin saber a dónde iba, es algo que nosotros también tenemos que aprender a imitar, confiando en la palabra de Dios y confiando en la selección de Dios. Como seres humanos nosotros tenemos, por así decirlo, proyecciones, planeamos hacia dónde queremos ir, pero nosotros como creyentes tenemos que aprender a vivir siendo guiados por el Espíritu. Jesús dijo que el que es nacido del Espíritu era como el viento, que no sabía de dónde venía ni para dónde iba. Y Dios trata con nosotros de esa manera. Él tiene planes y pensamientos elevados que nosotros no podemos imaginarnos. Así que vale la pena confiar en Dios. Así que yo puedo decir también, hermanos, que así como con Abraham, cuando Dios me llamó, yo no sabía a dónde Dios me llevaría. Yo no sabía a dónde Dios me ha traído. Yo no sabía lo que Dios había de hacer con mi vida. Pero ahora al verlo, Él merece toda la gloria y toda la honra. Ahora en el verso 9 encontramos los otros dos elementos. Dice que por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire, hermano, aquí hay dos cosas tremendas. Fíjese que también tenemos que hacer las prácticas y aplicarlas en nuestra vida, porque nuestra fe en Dios nos permite enfocarnos en bendiciones en esta vida presente y nos permite enfocarnos en la gloria en la vida futura. Y todo cristiano bien ubicado tiene que estar claro en eso. No es así, mire, sufrimiento y arrastrar los pies aquí, pero cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. No, Jesús dijo 100 veces más lo que dejemos por causa de Él y de su nombre aquí, en esta tierra, y después la vida eterna. Pedro le preguntó eso al Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le contestó eso, que no había nadie que no dejara casa, padre, madre, hijo, por causa de Él, que no recibiera 100 veces más en esta vida. Porque la bendición de Dios en este ambiente temporal es una realidad que se puede experimentar. Entonces no es el evangelio completo aquel que sostiene que hay que sufrir aquí, que hay que padecer aquí, que hay que vivir en la miseria, en la necesidad, porque al final tenemos un enemigo y que a través de muchas tribulaciones tenemos que pasar el reino, pero que un día Dios nos va a consolar. Sí, es cierto, es probablemente que tengamos que padecer porque estamos en una guerra, pero Dios ya nos dio armas espirituales. Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Entonces hay bases en la palabra para poder vivir la vida presente en victoria. La razón por la cual muchos cristianos no viven en victoria es por desobediencia, es por falta de fe, es porque se metieron en maldición, es porque sembraron y están cosechando. Porque Dios no miente, ¿no? Y Dios le dijo a Josué que no le dijo solamente que se esforzara y que fuera valiente, sino que meditara en el libro de la ley, para que hiciera todo lo que ya estaba escrito, porque entonces iba a hacer prosperar su camino y todo le iba a salir bien. Y sobre esa base está escrito el Salmo 1, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, que no se sentó en silla de burladores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, Dios habla de bendición, Dios habla de victoria, Dios habla de su respaldo, Dios habla de hacer huir a nuestros enemigos. Hay tantas promesas, hermanos, tremendas en la palabra. Y el problema es que nosotros no caminamos en fe sobre esas promesas por estar caminando en desobediencia a la palabra. Pero qué tremendo los textos como este, que el enemigo puede venir contra usted como un río y el Señor va a levantar bandera. Que el enemigo puede venir contra usted por un camino y va a huir por 7 caminos. Son tremendas promesas de Dios, ¿no le parece? Pero al final nosotros somos los que a veces no sabemos por dónde huir. El enemigo viene por un camino y nosotros no sabemos cuál de los 7 agarrar para correr. Es al revés.
Porque no estamos caminando en fe, porque no estamos caminando en la obediencia, porque no estamos caminando de acuerdo a lo que Dios se ha revelado en nuestra vida. Y entonces no podemos ver su respaldo. Ahora, siguiendo entonces con la fe de Abraham, que como ya dije en la introducción, no voy a poder cubrirlo todo en esta ocasión, porque hay tanto dedicado a él en el capítulo 11, dice que habitó como extranjero en la tierra prometida, como que si fuera tierra ajena. Ubíquese. Abraham estaba viviendo en la tierra que al final Dios terminó dándole a su descendencia. Pero Abraham por la fe vivió en esa tierra como que si fuera un extranjero, como que si fuera alguien que vivía en una tierra ajena, porque quienes eran los dueños en ese entonces eran los cananeos. O sea, él no podía salir de Ur de Caldea, irse a la tierra en el camino sin saber dónde era, plantar sus tiendas de campaña donde fuera y decir, bueno, esta es la tierra que Dios me ha dado, porque él no sabía si ya había llegado o no. Número uno, él sabía que había una herencia terrenal, que es el primer elemento de la expectativa de fe en cuanto a lo que Dios ha hablado, y él sabía que había algo más glorioso, que es la segunda parte, y es lo de esperar la ciudadanía o la ciudad celestial. Pero él vivió con aquella convicción de que él estaba en tierra ajena, porque usted tiene que recordar esto: los israelitas, por su desobediencia, los descendientes de Abraham posteriormente, tienen que descender a Egipto, y ahí son esclavizados, y hasta que salen de Egipto, Dios les entrega a todos los descendientes de Abraham la tierra prometida, y sacan a los cananeos de ahí. Entonces Abraham vivió algunos siglos antes en esa tierra y vivió como que él era un extranjero, aunque ya era la tierra que Dios le había prometido. Moró en tiendas, se movilizaba de un lugar a otro, y él tenía la expectativa de que Dios había dicho de que la tierra que le iba a mostrar era la herencia para él y para su descendencia. Pero que aparte de eso, había una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No sé hasta qué punto Abraham tenía realmente la convicción o la revelación de que la ciudad, así como lo describe Juan en Apocalipsis, va a descender. No sé hasta qué punto, hasta qué nivel Abraham tenía la revelación, pero es interesante ver que Abraham vivía con la expectativa de que había una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo cual tiene que colocarnos a nosotros como creyentes en esa doble expectativa o esperanza que estoy tratando de dar a entender. Una cosa es la victoria aquí, a pesar del conflicto, la guerra, la injusticia, la maldad, por causa de la provisión que Dios ha hecho en nuestra vida. Y la otra cosa es que nosotros ya somos ciudadanos de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la palabra habla acerca de que los siervos del Señor van a entrar en la ciudad, y afuera de la ciudad van a haber naciones. La iglesia entra en la ciudad. Nosotros tenemos que vivir también con esa expectativa, hermano, de victoria, de bendición, de promesas que se cumplen aquí y ahora, en este mundo, pero también con una expectativa que va más allá, hacia la eternidad, la entrada en el reino de Dios, la entrada en la gloria de Dios, que es la segunda parte. Entonces vemos que Abraham tenía la convicción de esas dos cosas, de una herencia terrenal, de una herencia que literalmente era tierra, lo cual significaba riquezas, una herencia terrenal, una herencia material, donde poder cultivar, donde poder tener sus animales. Recuerde que Abraham después se convirtió en un hombre riquísimo. Entonces él tenía una expectativa de ver la bendición en lo terrenal, en lo temporal, en lo material, pero tenía una expectativa en el futuro, en la gloria. Y así tenemos que enfocarnos nosotros también, iglesia. Hay promesas para aquí y ahora, y hay promesas para la gloria, para la eternidad en el futuro. Ahora es interesante que en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 4, porque hay varios elementos que nos ayudan a ir entendiendo mejor lo que fue la vida de fe de Abraham, el padre de los creyentes. Dice que Abraham salió de la tierra de los caldeos. Hechos capítulo 7, verso 4. Es Esteban quien está narrando la historia. Y dice que habitó en Harán.
Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. Esteban está hablando acerca de los judíos, en la cual ustedes habitan ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces ubiquémonos, porque más adelante vamos a encontrar en la narración del libro de Hebreos que algunos no recibieron lo prometido. Abraham moró en la tierra prometida, sintiéndose forastero, sintiéndose un extranjero, porque allí habían otros moradores, y porque Dios no le dijo, vaya, esta es la tierra. Dios solo le dijo una vez, mira, levanta tu mirada y desde donde tú puedas ver, hasta donde puedas ver, esa es la tierra que yo voy a darte. Pero nunca Dios le dijo, esta es la tierra. Entonces Abraham vivió disfrutando de la provisión de Dios, disfrutando de la bendición de Dios, pero como dice aquí Esteban en el verso 5, Dios no le dio herencia ni aún para asentar un pie, pero le prometió que toda esa tierra se la iba a dejar en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios le hace esta promesa a Abraham cuando Abraham no tenía ni siquiera a Ismael. Entonces esto pone en realce el hecho de la fe de Abraham, porque Abraham estaba creyéndole a Dios con respecto a su futuro, con respecto a su posteridad, con respecto a una descendencia que no existía, con respecto a posesiones de las cuales Dios no le estaba hablando claro en ningún momento. Entonces esto nos lleva a esta aplicación práctica a nuestra vida. La Biblia está llena de promesas, y dice la Escritura que todas las promesas son sí y amén en Cristo. Y también dice la palabra que las promesas se heredan por medio de la fe y la paciencia. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Abraham. Tenemos que saber que Dios es fiel y que Él no cambia, y que sus promesas son para nosotros. Y tenemos que vivir con esa convicción de que Dios ha hecho provisión y que las promesas son para nosotros, y que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, que Él no miente, que Él no se arrepiente y que Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. O sea, una mentalidad de victoria es la mentalidad que tiene que tener un creyente. En problemados, con dificultades, Pablo lo dijo, perseguidos, derribados pero no destruidos, perseguidos pero no desamparados, como moribundos pero dando vida. Hay una filosofía cristiana que es, tengo la victoria en Cristo. Y aunque esté perdiendo, o aunque esté teniendo un mal rato, o aunque esté sufriendo injusticias o padeciendo adversidades, al final yo soy más que vencedor, porque soy un hijo de Dios. Y todas las cosas están bajo el control de Dios. Entonces hay un punto de aplicación práctica aquí, que es el siguiente. Abraham estaba en la tierra, pero no sabía que era la tierra. Abraham estaba morando en la tierra que era propiedad de otros, pero Dios ya le había dicho que esa iba a ser la herencia de su descendencia. Y por la fe, Abraham continuó dependiendo de Dios, esperando en Dios y con su mirada en algo más glorioso, que era la ciudad. Y de nuevo, así es como nosotros tenemos que vivir. Dios puede bendecirnos aquí, Dios puede prosperarnos aquí, Dios puede sanarnos aquí, Dios puede libertarnos aquí. Pero si no lo hace, podemos seguir con nuestra mirada puesta en la gloria, porque viene el tiempo de la restauración de todas las cosas, donde Dios va a pagar a cada uno y va a traer la retribución a cada uno según haya sido su obra. Entonces Pedro dice de que es justo para Dios consolar a los que fueron atribulados y atribular a los que atribulaban al pueblo de Dios, porque viene el momento en que Dios va a traer a juicio todas las cosas. Entonces, como cristianos tenemos que enfocarnos, hermano, que las promesas de Dios tienen un doble cumplimiento: un cumplimiento temporal, un cumplimiento terrenal, un cumplimiento que tiene que ver con lo material y un cumplimiento que tiene que ver con la gloria eterna. Se dice que la religión es el opio de los pueblos, porque con la religión se manipulan las masas, con la religión se atonta a la gente, con la religión se mantiene el control sobre multitudes. Pero qué bueno que el Evangelio no es religión, sino que es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio nos revela el camino hacia la vida eterna, y el Evangelio nos revela cómo podemos vivir en bendición en Cristo Jesús. ¿Qué diferencia de la religión? Ahora, el problema es
que hay muchos evangélicos religiosos. Y tener religión no cambia nuestra vida. Tener religión nos convierte en esclavos, nos convierte en personas temerosas, sin carácter, sometidas, controladas. Pero el evangelio es diferente, porque Dios nos ha dado su Espíritu, el Espíritu por el cual sabemos que Él es nuestro Padre y lo podemos llamar así. El Espíritu por el cual podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es una condición diferente que el cristiano tiene que descubrir, enfocado en las promesas de Dios. Ahora entonces, aplicándolo en nuestra vida, la palabra menciona entonces que Abraham vivió como un extranjero. Nosotros también tenemos que vivir en este mundo como peregrinos, hermano. Tenemos que habitar aquí, en este mundo, como extranjeros, sabiendo que este mundo, así como está ordenado, este sistema de cosas, no es nuestro ambiente. Nosotros no somos de este mundo, aunque sabemos que a través de Mateo 5, donde está la prédica del Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo que los mansos iban a heredar la tierra. Entonces estamos en la tierra, pero esta tierra, este sistema no es nuestra herencia es la ciudadanía celestial. Pero también hay una conexión con el mundo al final, y es similar entonces a Abraham estando en la tierra prometida, viviendo como extranjero, que no se le reveló que esa era la herencia, pero al final era la herencia para toda su descendencia. Entonces estaba disfrutando de algo sin saber que ya eso era la herencia. Nosotros también estamos disfrutando de alguna manera, sabiendo de que aunque este mundo no puede ser nuestro hogar, y que este ambiente, y que este orden, y este sistema de cosas no nos hace sentir agradables, yo espero que usted no se sienta cómodo con el mundo, porque si usted se siente cómodo con el mundo, significa que usted es parte de él. Es necesario sentir que uno está fuera de lugar, en este ambiente de injusticia, de inmoralidad, de toda clase de depravaciones, y decir: yo no correspondo a esto, que yo soy real sacerdocio, yo soy parte de una nación santa, soy parte del pueblo de Dios, yo no puedo vivir en este ambiente de vicios, de adicciones, de degeneración, de vocabulario soez, de maldad. No, esto no puede ser nuestro hogar, no podemos sentirnos a gusto ahí. Entonces Pedro, entendiendo eso, en su primera carta escribió lo siguiente, primera de Pedro, capítulo 2, verso 11: amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea que aquí Pedro nos está llamando extranjeros y peregrinos. Y Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Habitó con una conciencia o con una inconsciencia de que esa era su herencia, y poniendo su mirada en la gloria eterna. Así es como nosotros tenemos que vivir, hermanos. Hay herencia, hay bendición de Dios, hay respaldo de Dios aquí y ahora, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en la gloria eterna. Por eso el Señor Jesús dio esta instrucción: no se hagan tesoros en la tierra, sino que háganse tesoros en los cielos, donde no hay ladrones, donde no hay ahí posibilidad de pérdida. Háganse tesoros en los cielos, o sea, poniendo la mirada en la eternidad, poniendo la mirada en la gloria. Y por eso Pedro habla a la iglesia tratándola como extranjeros y peregrinos. Así tendríamos que sentirnos nosotros en este mundo. Hay una identidad de cada persona, y sobre todo cuando tenemos ese sentido nacionalista. Yo no sé si usted lo tiene, yo lo tengo, de identidad con respecto a nuestro país, a nuestra patria. Ese sentimiento patriótico de que usted pertenece al pulgarcito de América. Y si usted sale del país y cuando regresa se siente seguro, usted está en casa, usted está entre los de su familia. Entonces hay un sentimiento relacionado con esto que es lógico, es natural, pero al mismo tiempo, espiritualmente hablando, todos nosotros deberíamos de sentirnos: nosotros somos peregrinos, aquí solamente estamos de pasada, somos extranjeros en esta tierra, hay algo mejor para nosotros. Entonces enfoquémonos en la parte donde dice que Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Regresémonos a Hebreos capítulo 11, verso 10. Dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Ahora, eso de que tiene fundamentos es simbólico en el sentido de que no significa
Esta es una ciudad que tiene un cimiento, así como antes se acostumbraba a hacer un arranque, y sobre el arranque de piedra se levantaban las paredes de ladrillo. No, lo que aquí está diciendo cuando dice que tiene fundamento significa que esta es una ciudad antigua. Entonces nos está hablando de la eternidad de la ciudad. Y cuando dice que el arquitecto es Dios, significa que Él la diseñó. Cuando dice que Él la construyó, significa que ha sido hecha por Dios y tiene el sello de Dios, tiene la gloria de Dios. Y cuando usted se va al libro de Apocalipsis, ahí se describe. Y es una ciudad bien extraña, porque es una ciudad que tiene la misma medida de ancho, la misma medida de largo y la misma medida de alto. Y luego se comienza a describir la gloria que hay con muros de jaspe, con puertas de perla, y se habla acerca de la gloria de Dios en esa ciudad. Se habla acerca de un mar como de cristal, se habla ahí con calles de oro, se habla de que tiene calles de oro, y se nos trata de describir de una manera que nosotros podamos entender que la ciudad del gran rey tiene la gloria de Dios. Y entonces Abraham, hermanos, allá en Génesis, primer libro de la Biblia, tenía una expectativa con respecto a la gloria que había de manifestarse en el futuro. A Juan se le revela esa gloria en el libro de Apocalipsis, y nosotros como iglesia deberíamos de vivir enfocados de la manera en que vivió Abraham, obedeciendo la palabra de Dios, confiando en la elección que Él ha hecho por nosotros, confiando en el llamado que Él nos ha hecho, confiando en que las promesas que Él ha hecho son confiables, valga la redundancia, estableciendo así firmemente de que realmente si Dios lo ha dicho, Él va a cumplir su palabra, y que lo que Él ha prometido es verdad. Entonces a mí me llama la atención el hecho de que Abraham ya sabía de la existencia de esa ciudad, y entonces tenía y vivía con esa esperanza doble. Abraham tenía 75 años cuando Dios se le apareció y le dijo que fuera perfecto con él, que él iba a hacer un pacto con él, que iba a tener descendencia. Pero Isaac nació a los 100 años. Todavía nos hace falta un año como iglesia para tener todos los años que Abraham esperó por su hijo. Abraham vivió esperando una herencia terrenal, 25 años, simbolizada en el nacimiento de Isaac, pero pasaron más años para que él se convirtiera en un hombre rico, viviendo en la tierra que Dios le entregó. Pero Abraham vivía con esa doble esperanza, y es donde quiero terminar, para que nos enfoquemos nosotros también. Abraham es nuestro padre espiritualmente hablando, según lo dice el libro de Gálatas. Somos hijos de Abraham, dice el libro de Gálatas. Entonces tenemos que imitar a Abraham en este sentido. Abraham vivió confiando en que su presente estaba debajo de las promesas de Dios, debajo de las promesas de provisión, de victoria, de respaldo. Imagínense cuánto confiaba Abraham en Dios, que cuando capturan a su sobrino, él, sin tener un ejército, arma a los criados y se va a hacer la guerra contra 3 reyes, contra el ejército unido de 3 reyes, y los derrota. ¿Por qué? Porque él sabía: yo tengo promesa del Dios de los cielos. Cuando usted tiene problemas en este mundo, cuando usted tiene dificultades, adversidades, injusticias, pérdida, padecimiento, pero usted se recuerda que usted tiene promesa del Dios de los cielos, usted se mantiene firme en esa promesa, usted se mantiene firme en esa esperanza, porque usted está esperando que el Dios que habló cumpla la palabra. Entonces es una expectativa del cumplimiento aquí y ahora, pero al mismo tiempo mantener una expectativa del futuro. Mantener una expectativa con respecto a la gloria. Y por eso en Filipenses capítulo 3 verso 20 encontramos la declaración que se conecta con nosotros, diciendo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Alguien dice amén a eso? Mire, ¿hay alguien aquí que esté seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Hay alguien aquí que esté seguro que hicieron fiesta en los cielos cuando se arrepintió? Porque si no se han arrepentido por usted, todavía usted puede ser motivo de fiesta. Así es la palabra, ¿verdad? Hay fiesta en los cielos cuando el pecador se arrepiente. Entonces aquí el asunto es, una vez
somos inscritos en el libro de la vida del Cordero, entonces somos registrados como ciudadanos celestiales. Y termino con esta idea, ¿no? Esto es grande, esto es poderoso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es tan grande que no cometa el error de menospreciarlo así y de verlo como cualquier cosa. Porque aunque no tengamos ninguna evidencia física, natural, de que somos ciudadanos celestiales, dice la palabra que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Y las arras son el símbolo de lo que el esposo le da a la esposa para decirle: todo lo que yo tengo va a quedar a disponibilidad tuya. Aunque en la práctica ya no se cumple. Porque el abogado le pregunta: ¿vienes separados o compartidos? Separados, dicen los dos. Pero bíblicamente, desde el punto de vista divino, la mujer tiene acceso a los bienes del hombre. Y vienen a tener una unidad perfecta, porque así es Cristo con la iglesia. Así es la relación del Señor Jesucristo con la iglesia. Él nos ha hecho participantes de su gloria. Él nos ha llamado a su gloria eterna. De hecho, en la oración por la iglesia, Jesús dijo eso: Padre, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado a ellos. Así que podemos ver que el Señor tiene promesas con relación a la gloria que está reservada para nosotros en los cielos. Continuaremos sobre esto porque Abraham, el padre de la fe, el padre de los creyentes, viene a ser modelo en las siguientes acciones que él tomó: levantar altares, ofrecerle a su único hijo a Dios, bendecir a José. Pues hay todavía otros elementos que tenemos que ir examinando aquí, y vamos a quedarnos en pausa porque necesitamos continuar aprendiendo y aplicándolo en nuestra vida. Damos gracias a Dios por la vida esta noche, por un día más de su misericordia. Oramos y nos despedimos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por revelarte a nosotros en cuanto a tu voluntad y tus propósitos. Padre, gracias por la vida, por guardarnos este día de accidentes, de enfermedades, por librarnos de toda maquinación del enemigo, y por el privilegio de reunirnos, Señor, de poder adorarte, de poder bendecir tu nombre, de poder acercarnos a ti, sabiendo que tú nos oyes. Padre, gracias, gracias, en el nombre de Jesús, nuestro Señor.